caos, por todos lados hay problemas, hay situaciones difíciles, Señor, y esto nos agobia muchas veces, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, a recibir tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Si es el caso, hermano, dígale, Señor, calma mi corazón. Trae paz a mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a experimentar tu presencia, Señor. En este momento, Señor, a sentir esa paz fluyendo en todo mi ser, Señor. Quiero sentir tu Espíritu Santo en mí cada día, Señor. Tú eres mi consolador. Tú eres, Señor, mi compañero. Señor, tú eres el que sanas nuestro corazón. Tú eres quien llenas de esperanza nuestra vida, Señor. Señor, trae sosiego a todo nuestro ser y a nuestro corazón. Dile al Señor, Señor, por favor, ayúdame a descansar, Señor, en ti, Padre Celestial. Que yo aprenda, Señor, a soltar mis cargas delante de ti, Señor. A soltarlas delante de ti, Señor. Por favor, Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a recordar que tú tienes el poder para transformar todas las situaciones, todas las circunstancias, y en que en tus manos están nuestros tiempos, está nuestra vida, está nuestro futuro. Gracias porque durante toda mi vida has sido bueno y has sido fiel. Estos días he estado con personas que están cumpliendo 100 años, 95 años ayer, Señor. Y lo único que yo puedo ver es tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor. Estoy maravillado, Señor. Y en ti estoy seguro. Estoy seguro, Señor, y podemos hoy descansar en sus brazos, alabado el nombre del Señor para siempre. Por eso, gracias, Señor, por este nuevo día que ha comenzado. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos ayudas en todas las tareas, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro, a estar conscientes de tu presencia, Señor, a estar conscientes de tu compañía, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones dirigidas por ti, con gozo, con un corazón agradecido contigo, Señor. Por favor, guárdanos de conflictos. Guárdanos, Señor. Danos gracia para poder tratar con todas las personas, Señor, y ser una persona de paz. Protégeme, Señor, de palabras incorrectas. Líbranos, Señor, de las personas malintencionadas, Señor. Escóndenos bajo tu poderosa mano, Señor. Y este día, Señor, establece tu reino en cada uno de mis hermanos. Señor, vamos a empezar un fin de semana, Señor. Por favor, glorifícate en nuestra vida, por favor, Señor. Establece tu presencia en medio de nosotros. Hoy oro, Señor, por esa celebración de Halloween, Señor, que no te honra a ti, Padre Celestial. Dale, Señor, ánimo pronto, carácter a estos padres, a estos niños, ayúdalos, guárdalos, Señor, y protégelos. Señor, que el Halloween no es un juego. Por favor, Señor, no es estar a la moda, ni siquiera vestiditos de campesinitos ni de angelitos. Señor, gracias porque tú guardas a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El apóstol Pablo
está diciendo, querido pueblo de Israel, judíos, Dios no ha terminado con ustedes. Y a pesar de que ustedes y el pueblo en general lo han desechado, yo tengo un remanente. Y hoy vamos a poner una prueba más de las que Pablo escribió para ver que el Señor no ha desechado a Israel y que el Señor hará grandes cosas. Y por eso tenemos que orar por la nación de Israel, no tanto por paz bélica, sino para que Cristo, que es mi paz, sea revelado a este pueblo y el remanente se haga más grande para la gloria de su nombre. Romanos capítulo 11, versículo 16 al versículo 24. Ahora el apóstol Pablo va a presentar como testigos a los patriarcas, a las primicias, a los primeros hombres de Dios, a los cuales el Señor le hizo promesas. Mire por favor lo que dice la escritura en el verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por la naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste engendrado en un buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Qué linda palabra. ¿Sabe? Después de mirar eh, Pablo hacia el futuro, ¿no? Porque él estaba mirando que un día iban a ser restaurados. Pablo ahora enseguida voltea a mirar hacia el pasado para mostrar la herencia espiritual de Israel. Desde el principio Israel fue un pueblo especial, apartado por Dios. Pablo usó dos ilustraciones para probar su argumento de que Dios no ha terminado con Israel. Y entonces habla acerca de la uh, mesa restante, que lo vimos ahí en el versículo 16. Si quieren, miremoslo de nuevo para que sepa de qué estamos hablando. Dice, si las primicias no son santas, tampoco lo es la masa restante, y si la raíz es santa, tampoco lo son las ramas. Bueno, entonces Pablo está tomando esto y hablando de la masa restante. Y esta es la referencia a lo cual el Señor está hablando de esta masa restante. Bueno, dice, de esta manera esta palabra dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando hayas entrado en la tierra de la cual yo os llevo, cuando comienceis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová de lo primero que amaséis. Ofrecerás una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así lo ofrecerás. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esto era una palabra que el Señor le estaba ordenando a Moisés. Y recuerde que todas las cosas, todas las cosas que nosotros vemos en las Escrituras iban a revelar en el futuro la obra de Cristo. Entonces el Señor está diciendo, mire, y hay un dicho en lo natural, por lo menos aquí en Colombia, para los hermanos que están afuera que no lo entiendan. Aquí decimos que en el desayuno se sabe lo que va a ser al almuerzo. Es un dicho. Entonces, ¿qué dice? Si la primicia es santa, todo el resto es santo. Y le estaba diciendo a ellos, mire, cuando ustedes hagan su primera comida, la primicia para Dios siempre es importante, porque la primicia santifica el resto. Una de las razones por las cuales el Señor nos pide que le demos lo primero de nuestras economías, de nuestros trabajos, de nuestro tiempo, de todo, porque la primicia santifica el resto. No es un tema porque sí. Entonces la primera parte de la masa debía de ser ofrecida a Dios como símbolo de que toda la masa le pertenecía al Señor. La misma idea estaba involucrada en la fiesta de las primicias. Cuando el sacerdote ofrecía una gavilla al Señor como símbolo de que la cosecha era toda del Señor, él tenía que entregar la primera parte para el Señor. ¿Quiere leerlo? Levíticos 23, verso 9 al verso 14. Levíticos 23, verso 9 al verso 14. Por eso hacemos, lo primero es esto en el día, ¿cierto? Lo primero de la semana vamos a alabar al Señor. En todo, hasta el primer hijo es del Señor. Todo lo primero es del Señor. Entonces nunca deje al Señor de últimas. Y dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino de cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Cuál era la idea básica? Es que cuando Dios acepta una parte, santifica todo. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Cuando Dios acepta ese poquito, esa primicia, ese diezmo, eso que tú das allí, Él santifica el resto. Y aplicar esto a la historia de Israel era muy importante. Vamos a entender el argumento del apóstol Pablo. Dios aceptó al fundador de la nación, a Abraham, y al hacerlo, aceptó también a sus descendientes.
Te bendeciré, Abraham, y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Casi, entonces Abraham era ¿qué? Esa primicia. También aceptó a los demás patriarcas, a Isaac, a Jacob, a pesar de sus pecados y de sus faltas. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tiene que aceptar la masa restante de la nación de Israel. Y aquí este pasaje habla del olivo. Este es un símbolo de la nación de Israel, el olivo. ¿Quiere mirar Jeremías 11, verso 16 y verso 17? Jeremías 11, verso 16 y 17. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrepito, hizo encender fuego sobre él, quebrando sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá ha hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Pero mire qué más dice el Señor de ese olivo. Entonces, el olivo representa a la nación de Israel. Oseas capítulo 14, Oseas 14, verso 4 al verso 6. Dice Oseas 14, verso 4 al 6. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. ¿Sabe? Es menester recordar que Pablo no estaba discutiendo la relación personal de cada creyente con Dios. No, estaba hablando de la nación de Israel en el plan de Dios. Las raíces del árbol lo sostienen ese árbol. De nuevo, esto es un símbolo de los patriarcas que fundaron la nación de Israel. ¿Saben? Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Isaac, Dios hizo pacto con Jacob y Dios no se puede negar a sus pactos, Él no los puede cambiar. Por lo tanto, la promesa de Dios a Abraham es que Él iba a sostener a Israel hasta el día de hoy. Muchos judíos no creyeron. Pablo los presentó y dijo que eran como ramas cortadas del árbol, desgajadas, cortadas del árbol. Pero vio acontecer algo maravilloso. Otras ramas fueron injertadas a ese árbol de olivo para participar de la vida del árbol. Y esas ramas somos nosotros, los gentiles. Fuimos injertados. En el versículo 24, Pablo describió ese injerto como contra de la naturaleza. Comúnmente una rama cultivada es injertada en un árbol silvestre y comparte su vida sin producir nada, no puede producir fruto. Pero en este caso fue la rama silvestre, o sea, los gentiles, los que fueron injertados en un árbol bueno. Alabado el nombre del Señor. La salvación viene del Señor, pero también para nosotros viene de los judíos. Por eso amamos a Israel también, porque la salvación el Señor la trajo a través de este pueblo. Bueno, en la iglesia no hay diferencia. Los creyentes somos uno en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre,
No hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Dios no ve los miembros del cuerpo como judíos a un lado y gentiles a los otros. No, el olivo ilustra la relación entre judíos y gentiles en el programa de Dios. Somos un solo árbol que da el fruto, alabado el nombre del Señor, y somos injertados por medio de la fe en Cristo Jesús. Mm, pero parece que algunas ramas se cayeron, algunas ramas fueron como cortadas. Lo que dice esta ilustración habla del destino eterno del creyente individual. Ahora sí, la rama cortada habla del creyente individual que a pesar de haber escuchado la verdad, se desliga, se suelta del olivo. Pero aquí hay algo, una advertencia que hace el apóstol Pablo. Dice, mire, señores gentiles, ustedes fueron injertados. Fue un milagro de Dios. No se sientan muy orgullosos, porque si el Señor cortó algunas ramas del olivo original y no soportó que ellos rechazaran al Señor, con ustedes también lo puede hacer. Así que ustedes también tienen que permanecer, es la palabra correcta. Los gentiles entraron en el plan de Dios por la fe y no porque hayan hecho algo bueno. Pablo estaba tratando de decirle a los gentiles que ustedes colectivamente fueron injertados. No fue una experiencia individual, fue un plan para todos los gentiles. Pero así como algunos judíos rechazaron al Señor, hay algunos gentiles que pueden rechazar al Señor y también pueden ser cortados. Es digno de notar que de acuerdo con la profecía bíblica, la iglesia gentil también, o algunos gentiles, podrían ser cortados por causa de la apostasía. Como iglesia tenemos que cuidarnos de la apostasía. Bueno, ¿qué es la apostasía? Después de haber conocido al Señor, negarlo, negar su existencia. Bueno, apartarnos de la fe. Y la Biblia dice que en los últimos días muchos negarían su fe, apostatarían de la fe. Muchos cristianos se volverían atrás. ¿Y a usted no le parece tremendo que un cristiano que conoce al Señor, que entiende del Señor, que ha visto su gloria, ha visto su poder, un día como hoy decida irse a disfrazarse y a tener una fiesta pagana que no tiene nada que ver con el Señor? Eso es negar al Señor. Eso es volverse a la apostasía. Y lo más tremendo es que el Señor, si la persona no se arrepiente, si la persona no abandona sus malos caminos, la Biblia dice que se va endureciendo tanto ese corazón que no sienten nada. Ay, eso no es nada. Ay, es que ustedes también no dejan a uno ser el que uno es. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con un Señor y un Dios que está en tu corazón, en tu vida, que ha entregado su vida por ti y que tú no puedes ir a apostatar de tu fe. Y sabe, para una iglesia apóstata no hay esperanza, ¿no? Pero para Israel sí hay una esperanza. Pues el Señor, por causa de las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, recuerdan lo que dijimos al comienzo, la primicia santifica todo. La primicia,
Fue la que le hizo el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por eso un día el Señor quitará la dureza de su corazón y se le presentará a Israel como se le presentó a Saulo de Tarso. Y en un día sus ojos espirituales se abrirán y ellos verán. Bueno, ¿por qué? Por causa de las raíces del olivo. Dios va a cumplir sus promesas a los patriarcas, pero cortará a los gentiles por causa de su incredulidad. Aquí hay algo que pensar. Por eso nosotros los gentiles no pensamos, ay, no, ya recibimos al Señor por gracia y salvo siempre salvo. No, tienes que permanecer. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que en mí no permanece, este no lleva fruto. Y el que permanece en mí llevará mucho, mucho fruto. Pero el que no permanece, se seca. Así dice, se seca. ¿Y qué sucede con un bracito de un árbol seco? Pues hay que cortarlo. Tenía yo un árbol de mango muy lindo y me dio unos frutos bonitos. Pero un día el árbol empezó a secarse y se empezaron a caer las hojas. Y solo habían dos ramitas verdes a un ladito. Así que yo me acerqué al árbol y le dije, bueno, si tú lo único que estás haciendo es dándome mugre, porque me estás dando mugre, botas las hojas y eso es solo un mugrero, te voy a dar un mes para que cambies y des fruto. Porque si no, te voy a cortar y voy a poner otro árbol nuevo al lado tuyo. Y usted dirá, pastor, ¿y usted se pone a hablar con los árboles? Sí, ellos me escuchan. Así a usted también. Pero ellos son más obedientes a veces que los hombres. Y le voy a decir algo. Yo no sé qué le pasó al árbol, pero él escuchó y empezó a cambiar. Pero hubo dos gajos que no escucharon. Pues, ¿qué cree? Los corté. Y hoy ese árbol está verde, lindo, un verde hermoso, hermoso. Está maravilloso. ¿Sabe? Usted está injertado en el olivo. Usted es para que dé esa unción, ese fruto, esos ríos de agua viva que brotan de usted. Pero querido, tenemos que permanecer, porque si no, nos secamos. Y el Señor es el mejor labrador. ¿Qué hace con una rama seca? La corta, porque no hay que afecta a los demás. Así que es necesario que no importa. Y esto quiero dejarlo aquí subrayado, hablando de Israel. No importa cuán lejos esté Israel. No importa cuánto se haya descarriado de la verdad de Dios. Si las raíces son buenas, Dios todavía tiene planes para con Israel, gracias a las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aunque haya que cortar algunas ramitas, ¿verdad? Pero el árbol, su raíz, todavía está buena. Alabado el nombre del Señor. Él cumplirá sus promesas a los patriarcas. Israel, escúchame también desde aquí. El Señor todavía no ha terminado contigo. Alabado el nombre del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que el olivo volverá a florecer. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que usted y yo estamos injertados en ese olivo. Y si el olivo florece, nosotros también, para la gloria y la honra de su nombre. Este fin de semana, por favor, no se quede en casa. Si lo invitan a paseo, lo que sea, dígale, invítame el lunes, que es festivo. Invítame después de la iglesia el domingo, que es festivo aquí en Colombia. No empiece el paseo desde hoy. La primicia santifica todo. Eso quedó claro aquí, ¿verdad? Por eso ofrendamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero, porque la primicia
santifica todo. Señor, muchas gracias. Esta mañana te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta semana. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Pero ponemos el fin de semana en tus manos y lo santificamos. Y trae a las iglesias, los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente. Ponles deseo, ánimo, pasión, gozo. Y como decía la palabra, o dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Señor, gracias por cada hermano, cada familia, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el próximo fin de semana. Muchas bendiciones, el próximo semana, perdón. Dios me los bendiga.